Soy el pastor Juan José Gil. Cuando hablamos de todas estas cosas relacionadas con el tiempo del fin, cuando hablamos de Apocalipsis, cuando hablamos de las tribulaciones que vienen, incluso de la gran tribulación, no lo hacemos ni mucho menos con la intención de meter miedo, en absoluto. Por lo general, la gente que tiene mucho miedo al hablar de estos temas, pues se desconecta o bien se acogen a una doctrina que les dé un poco más de alivio en este sentido, y por eso mucha gente piensa que antes de que nada de esto ocurra, pues Jesús va a venir en ese arrebatamiento secreto y se los va a llevar. Es una forma de buscar consuelo porque mentalmente, emocionalmente, no están preparados, se imaginan que les van a pasar los peores horrores, en fin, todo eso que es muy humano y que bueno, que sabemos que todos estamos expuestos en algún momento a entrar en ese temor, en ese pánico incluso, y entonces nos bloqueamos porque tenemos un instinto de supervivencia para no dejarnos arrastrar por sentimientos tan horribles o tan terribles. Ahora, cuando hablamos de esto, de ninguna manera queremos provocar miedo. Cuando decimos de la necesidad de aprender a sobrevivir, de salir de las ciudades, de irnos a las montañas, no es por un sentimiento de pánico, no es porque pensemos, vaya, antes de que nos agarre nada de eso, pues vámonos corriendo, ¿no? Porque estamos asustados. No. Lo hacemos desde la paz, por la sencilla razón de que sabemos que Dios está con nosotros y que, como Pablo decía, si tuviéramos que morir, pues el morir es ganancia. No, lo hacemos, o lo decimos, o en este caso yo lo estoy diciendo, más que nada porque creo que es bíblico, creo que es necesario y creo que es correcto el hablar de estos temas, porque la persecución o las tribulaciones del pueblo de Dios no es nada nuevo, no es algo del futuro, no es algo que pensemos que bueno, que tenemos que pasar de alguna manera por esas angustias y tribulaciones, queramos o no. No se trata de eso. Yo he estudiado la historia de la Iglesia, incluso de las persecuciones, incluso de los peores martirios que te puedes imaginar. Pero por eso te puedo decir que no es nada nuevo, no es que estemos tan asustados que queremos contagiar a los demás con temor. No se trata en absoluto de provocar pánico para que la gente se vaya a las montañas, no. Se trata sencillamente de ser coherente, ¿no? Jesús, por una parte, dijo a los discípulos, como leemos en Mateo 10, que iban a sufrir persecución y que cuando les persiguieran a una ciudad, pues huyeran a otra. También les dijo algo parecido a los habitantes de Jerusalén: cuando veáis la ciudad rodeada de ejércitos, pues huir a los montes, y si ya estáis en los montes, no regreséis a la ciudad, no vayáis a vuestras casas, no vayáis a coger nada, porque es un tiempo muy difícil de tribulación y Dios quiere que sobrevivamos. Entonces es simple deseo de sobrevivir, no es miedo ni pánico, es ser coherente con estas escrituras, porque a lo largo de la historia, repito, los cristianos hemos sufrido enormes persecuciones, enormes
martirios y, en fin, todo eso. Pero sabemos que estamos en las manos de Dios, que no hay nada que temer. Que si lo hacemos pues por una parte para sobrevivir y por otra parte para proteger a los que no se pueden defender o los que no podrían afrontar situaciones así, como pueden ser los niños o muchas mujeres o muchas personas dependientes que les resultará muy complicado el poder salir por sí mismos, ellos solos. Nada de miedo, nada de temor. Es más, y yo lo he dicho muchas veces, si nos dejamos llevar por el temor y por el miedo, entonces seguramente no vamos a estar en la actitud correcta, porque la actitud que Dios quiere que tengamos es de confianza y de paz, sabiendo que tenemos enormes promesas. Si Dios quiere que sobrevivamos, sobreviviremos. Pero si Jesús aconsejaba esas cosas, pues hay que tenerlas en cuenta. Jesús no les decía, bueno, si os persiguen, pues tranquilos, os matarán, os venís conmigo y ya está. No, Jesús les decía, huid, poneros a salvo. Mira, cuando leemos en Hebreos, en el capítulo 11, sobre los héroes de la fe, los últimos versículos están dedicados, para mí es profético, están dedicados a la Iglesia, están dedicados a los de todos los tiempos en la Iglesia, a los que hayan sufrido o sufrirían persecuciones. Fijaros la descripción que nos da. Nos habla de un pueblo que parece que no ha tenido tan grandes victorias como los demás héroes que se mencionan en ese capítulo. Me refiero a los creyentes, desde Abel, a los patriarcas y más adelante pues a los demás personajes que aparecen en la Biblia como ejemplos de fe, auténticos luchadores. Pero ¿de qué nos habla esos versículos finales? Nos habla de un pueblo, un grupo de creyentes que va a estar como van a ser nómadas. Y nos dice específicamente que estarán por las cuevas, las cavernas de la tierra. Si te das cuenta, incluso dice que de los cuales el mundo no era digno. Es decir, está hablando de verdaderos creyentes, gente que ama al Señor, gente que confía en el Señor, pero que está huyendo porque hay persecución, porque hay tribulación o hay gran tribulación. Y por tanto, no tenemos que considerar que cuando hablamos de estas cosas estamos metiendo miedo o estamos provocando pánico. Bueno, habrá gente que lo tome así, pero por eso yo hablo casi siempre de la necesidad de mentalizarnos, de prepararnos, porque estamos acostumbrados a un tipo de cristianismo sin riesgos, prácticamente de paz continua, sin tener que sufrir persecución. Entonces no estamos preparados para esa situación o esos momentos de dureza, de persecución, de tribulación. Y tenemos que prepararnos. Cuando hablamos de salir de las ciudades, pues también la Escritura nos dice incluso que salgamos de Babilonia, como vemos en Apocalipsis 18, que salgamos para no ser contaminados con sus pecados ni recibir parte de las plagas que Dios va a permitir que acontezcan a Babilonia, al sistema. Entonces no estamos ni mucho menos hablando de algo extraño, antibíblico o extrabíblico, no, estamos hablando de cosas muy reales que han sucedido antes, mucho antes, y que tienen que suceder todavía hasta la venida de Jesús. Fijaros, no sé si vosotros conocéis, yo los he citado varias veces, las ciudades subterráneas
de Turquía, de la Capadocia. ¿Sabes? Hay cientos de ciudades que son auténticas cuevas, algunas con hasta 7, 8, 10 niveles por debajo, incluso más, por debajo de la tierra. Y están llenas de iglesias, es decir, de templos excavados en la cueva, y todo tipo de señales de que los cristianos se refugiaron ahí. ¿Por qué? Porque cuando vino la invasión musulmana, pues muchos cristianos estaban muriendo precisamente porque no se toleraba otra cosa que no fuera el Islam. Y entonces, en esos siglos, sufrieron tremenda persecución. Estamos hablando de hace más de 1000 años. Sufrieron grandes persecuciones. ¿Y qué hicieron? Se refugiaron en las cuevas, ampliaron las cuevas, las convirtieron en ciudades, incluso en lugares seguros. ¿Estaban haciéndolo mal por eso? No creo. Creo que Dios nos ofrece salidas que no siempre es la salida gloriosa de morir como mártir y ya está. Muchas veces son esas salidas que nos permiten seguir adelante con la predicación del Evangelio, porque tampoco se trata de esconderse para olvidarse de que somos cristianos o de que tenemos que predicar la palabra de Dios. No, todo lo contrario. Se trata de alcanzar esa generación, a nuestra generación, a la generación que estará viendo pues todo lo que dice Apocalipsis. Así que creo que estos son razones, motivos suficientes como para que veamos y entendamos que no estamos ni tratando de provocar pánico a nadie, ni tratando de decir algo extraño. Estamos hablando simplemente de cosas que ya han acontecido y que seguirán aconteciendo, porque todavía hay persecución en el mundo, todavía hay iglesias que se reúnen en cuevas, como ocurre en China, en las regiones montañosas, porque son una iglesia clandestina, subterránea, debido a que en muchos lugares no se puede predicar el Evangelio ya que está prohibido. Y lo mismo ocurre en países musulmanes, que los cristianos se tienen que esconder en muchos lugares para no sufrir esa persecución atroz que les lleva al martirio. ¿Porque están en pánico? No. ¿Porque quieren sobrevivir? Sí. Pero no es porque están equivocados, no es porque no es bíblico, no. Entonces, tratemos de entender estas cosas porque es importante. ¿Qué hacer cuando nos persiguen? Pues la palabra de Dios es clara al respecto. Y Jesús enseñó así a sus discípulos. Les enseñó a sobrevivir. Y les enseñó muchas promesas de protección. Y todos debemos de guardarlas en nuestros corazones. Porque las vamos a necesitar. Y es una forma también de prepararse, emocional, espiritualmente, en fin, de todas las maneras que nos sea necesario prepararnos. En fin, digo todo esto porque a veces no lo podemos evitar. Lo que decimos cuando mencionamos Apocalipsis, cuando mencionamos los tiempos finales, pues provoca eso, provoca temor e incluso puede llegar a provocar pánico. Luego, por otra parte, una de las cosas que causan pánico, hablando del miedo, es pensar que la gran tribulación es lo mismo que la ira de Dios. Pero no necesariamente. La ira de Dios para mí es algo aparte. La gran tribulación es provocada por la ira de Satanás, la ira de la bestia, la ira del falso profeta y del anticristo, que son los que van a lanzar la persecución contra nosotros. Y dirás, bueno, pero no tendremos dónde meternos.
Bien, entonces tendríamos que pensar que lo que dice Apocalipsis 12 nunca va a ocurrir, porque dice que la mujer huyó al desierto, donde Dios le tiene un lugar preparado para ser sustentada por 1260 días. Como vemos, hay provisión por medio de la huida, por medio de un éxodo, por medio de esconderse en lugares más seguros, más difíciles de encontrar. En fin, no quiero alargar más el vídeo, pero acuérdate, cuando hablamos de prepararnos no es porque estemos aterrorizados, temblando, pensando que en cualquier momento nos van a linchar o cosas así, no. Estamos hablando en fe, confiando que Dios está con nosotros, Dios irá con nosotros, y que de la misma manera en que muchos cristianos han tenido que huir y siguen huyendo hoy, cuando hay persecución, pues lo mismo ocurrirá en el futuro cercano. Y no será que estamos bajo la ira de Dios, ¿no? Sí, es posible que lo podamos considerar la ira de Satanás o la ira de la bestia. Pero la ira de Dios, las copas de la ira es otra cosa. Lo anterior será la gran tribulación. Las copas de la ira será la ira de Dios. Y ya sabemos que no estamos aquí para ira, pero sí estamos aquí para redención. Y Jesús vendrá y nos rescatará. ¿Cuándo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así que confiemos en el Señor y guardemos en nuestro corazón sus promesas de amor, de cuidado, de provisión, de salidas. En fin, os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.